Esa noche ambos coincidieron extrañamente en la cena. El lúgubre sonido de los cubiertos resonando en el gran salón cesó cuando Heiner admitió que sabía sobre la visita de Ansgar Stetter esa tarde. Notó cómo el comentario pareció sorprenderla, pero Annette no dijo nada, así que preguntó directamente de qué habían hablado. Annette, con calma, dedujo que de todos modos lo sabría por medio del personal. Heiner respondió que necesitaba escucharlo de su propia voz. Ella le dijo que lo único que Ansgar había hecho era pedirle que se fuera con él después del divorcio. Heiner, visiblemente molesto, preguntó si pensaba casarse con él, si esa era la razón por la que quería divorciarse. Insistió, si era para estar con él. Annette, aún serena, respondió que era la primera vez que lo veía en 4 años, pero Heiner no le creyó del todo. Sugirió que tal vez habían estado en contacto en secreto, como cuando ella había conseguido cierta información sin que él lo supiera. Ese comentario pareció enfurecerla. Lo acusó de ser quien interceptó la carta que Ansgar le había enviado. Heiner evitó responder y sentenció que no había manera que se fuera con él. Con voz firme, aseguró, «No te irás». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Annette entendió a qué se refería. Si Ansgar tenía razón al afirmar que ella era la fuerza restauradora de la monarquía, entonces, claro, Heiner no permitiría perderla. No se trataba de amor, era política. Tal vez por eso también no permitiría el divorcio. Era más fácil controlarla si estaban legalmente unidos. Pero entonces, ¿por qué sus propios ayudantes no estaban de acuerdo con él sobre el divorcio? No encontró una respuesta. La mañana anterior, Annette se había envuelto en un chal y salió temprano al jardín. Desde hacía un tiempo seguía la recomendación de su médico de caminar al menos 1 hora diaria. No lo hacía por salud, sino para evitar que la llamaran floja. Tras deambular un rato entre los senderos floridos, pronto se sintió cansada. Su cuerpo ya no respondía como antes, y aunque intentó recordar en qué momento había empezado a deteriorarse, no pudo precisar cuándo ocurrió ese cambio. Se detuvo, exhaló con cierta resignación y se sentó en el banco frente a la fuente. El sonido del agua, su caída constante, le transmitía una paz que le resultaba casi familiar. En ese instante, pensó que quizá era un buen momento para dejar todo atrás. El murmullo del agua fue interrumpido por unas voces a lo lejos. Alguien la llamaba. Reconoció al comandante Eugene, acompañado por una mujer a la que solo había visto en retratos o menciones públicas. Anneli Angers. La mujer se acercó con paso seguro y solicitó una charla. Aunque Annette aceptó, no pudo evitar preguntarse qué buscaba realmente. Tenían tan poco en común que resultaba extraño. Ella, una aristócrata caída en desgracia. Anneli, una figura prominente del ejército revolucionario. Además, existía un hecho imposible de ignorar. Anneli había expresado públicamente su admiración por Heiner, el esposo de Annette. Y aunque su matrimonio distaba mucho de ser convencional, conversar con quien deseaba a su marido no dejaba de ser incómodo. Con un gesto, Anneli pidió al comandante Eugene que se retirara. Él obedeció con evidente disgusto, lo que delataba que conocía bien a la mujer. Era comprensible. Eugene era un colaborador cercano de Heiner y Anneli pudo haber sido su colega durante los años más activos del movimiento revolucionario. Anneli se sentó lentamente junto a ella y comentó que había esperado conocerla algún día. Habló sobre la residencia, sobre los paseos, con una cortesía que Annette no creyó sincera. Sin rodeos, Annette respondió, sugiriendo que sería mejor dejar de fingir interés y decir directamente lo que había venido a decir. Anneli no se molestó por la franqueza. Al contrario, confirmó que sabía que Annette había solicitado el divorcio. Aclaró que lo había escuchado directamente del comandante Eugene. Sin rodeos, declaró que Annette le desagradaba profundamente y que su desprecio bordeaba al odio, no por asuntos personales, sino por todo lo que representaba. Las atrocidades del marqués Dietrich y los privilegios de los que Annette había gozado por tanto tiempo le hacían despreciarla. A pesar de ello, dijo sentir cierto respeto por su entereza, aunque afirmaba que no encajaba junto al comandante Heiner. Añadió entonces que por cuestiones políticas se había propuesto un matrimonio entre ella y Heiner. Según explicó, la situación internacional era crítica y Padania necesitaba estabilidad interna.
un matrimonio estratégico facilitaría el reclutamiento para el ejército y ayudaría a calmar las tensiones entre republicanos y liberales. Era un movimiento táctico. Afirmaba que Annette tal vez no comprendía la gravedad del momento. Annette, con voz débil, repitió que el asunto del divorcio debía tratarlo con su esposo, pues no estaba en sus manos. Su comentario solo provocó que Anneli elevara el tono. Con su expresión aún serena, le dejó en claro que aquello no era una petición, sino una advertencia. El comandante Heiner, aseguró, estaba dispuesto a soportar cualquier sacrificio por mantener el matrimonio, pero ella, Annette, era un blanco fácil. No podían atacar a Heiner, ni lo harían, pero con Annette era diferente. Tenía enemigos por todas partes. Annette solo entonces comprendió el verdadero sentido de sus palabras. La única forma de obtener un divorcio judicial era declarando culpable a una de las partes. Y eso era precisamente lo que el Congreso, la prensa y el ejército revolucionario sabían hacer muy bien. Annette lo observó en silencio y le hizo saber que entendía que estaba siendo utilizada, tanto por ella como sus compañeros, para manipular la opinión pública. Admitió que al principio había sido doloroso oír las acusaciones. Su instinto fue justificarse, pero con el tiempo dejó de intentarlo. Se dio cuenta de que iba por la vida asumiendo que todo lo que no sabía era su culpa. Anneli quiso interrumpir para defender la veracidad de las acusaciones, pero Annette la detuvo. Le explicó que tal vez estaba loca, como aquellos que se niegan a aceptar su diagnóstico, convencidos de una inocencia que nunca existió. Si todos decían una cosa y solo ella creía lo contrario, entonces debía asumir que estaba equivocada. Cuando comenzó a sentir eso, todas sus ganas de explicar se desvanecieron. Y no los odiaba. Comprendía sus razones, incluso respetaba su causa. Lo decía con total honestidad. Anneli no pareció convencida. Entonces, Annette repitió que no tenía el control sobre el divorcio, pero que tampoco debía preocuparse por ello. Mirando de nuevo la fuente con la misma calma de antes, afirmó que ese matrimonio terminaría pronto. A la mañana siguiente, muy temprano, Annette se vistió con ropa de calle. En su bolso llevaba solo lo esencial, algo de dinero, medicamento y un pañuelo. Informó al guardia de la mansión que iría a la iglesia y que no necesitaba acompañante. Sin embargo, él insistió en que debía obtener primero el permiso del comandante. Irritada, Annette preguntó si acaso debía pedir permiso incluso para rezar. Sin esperar respuesta, salió decidida de la residencia. Tomó un carruaje y se dirigió a la estación del tren. Hacía unos días había soñado con el océano en Glenford. Aquel sueño le había acompañado con una nitidez casi dolorosa, y ahora deseaba verlo en persona. La estación era un hervidero de gente. Esperó más de lo que pensaba. Se acomodó en un vagón modesto, observando a su alrededor con una calma extraña. Frente a ella, una anciana rezaba en silencio, aferrándose con fuerza a su pequeño crucifijo. Su concentración era tal que Annette se preguntó qué clase de plegaria estaría elevando. Hacía ya mucho tiempo que no pisaba una iglesia. Aunque se decía que Dios escuchaba todas las súplicas, a ella nunca le respondió. Por más que rezó, jamás encontró consuelo ni salvación. Estaba cansada de pedir perdón. Ya no buscaba rendición. Solo quería ver el mar que en sueños aún podía contemplar. Quizá fue la resignación reflejada en su rostro o el suspiro que dejó escapar sin querer lo que llevó a la anciana a preguntarle si tenía algún problema. Comentó que le había escuchado suspirar y luego quiso saber su destino. Así, iniciaron una conversación sencilla. La mujer preguntó si viajaba sola o si iba con un amante a ver el mar. Annette respondió con franqueza que estaba casada, pero su relación era distante y el divorcio no era una idea lejana. La anciana preguntó si tenían hijos. Ante la negativa, asintió con aprobación y comentó que muchas parejas se separaban hoy en día, sin culpa ni condena, a diferencia de tiempos pasados en los que eso era considerado un pecado. Añadió que los tiempos habían cambiado, incluso ya no existían nobles. Por su tono, Annette dedujo que no debía tener mucha simpatía por la aristocracia. Pasó un breve silencio antes de que la anciana preguntara por qué no se llevaban bien. Una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Annette mientras respondía que su esposo y muchos de los que la rodeaban la odiaban.
Estaba segura que ni siquiera les importaría si ella falleciera, y ella, por su parte, ya no deseaba seguir viviendo a su lado. La anciana asintió con comprensión. Le dijo que en su lugar no soportaría vivir siendo odiada, que no era necesario ser amada por todos, pero sí por alguien, y que solo podía vivir si lo hacía rodeada de quienes la amaban. Sus palabras, aunque simples, tenían un peso real. Annette no pedía ser amada por todos, solo no ser despreciada, pero ya no quedaba nadie en su vida que la amara. Todos los que una vez la quisieron ya no estaban en ese mundo. Si lo único que le quedaba era el odio, ¿qué podía hacer con eso? Cuando llegó a la playa de Glenford, el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. Era la primera vez que veía el mar desde su matrimonio. Y sí, seguía siendo hermoso, azul, inmenso como en sus sueños. En la vasta arena notó a un hombre pintando. Se acercó con curiosidad y preguntó por sus obras. El pintor recomendó que se tomara un tiempo para elegir, pero luego, de manera inesperada, le ofreció hacerle un retrato sin costo. Annette dudó. Le preocupaba quitarse el sombrero y ser reconocida. El hombre, notando su incomodidad, le tranquilizó. No tenía que quitarse el velo si no lo deseaba. Finalmente lo hizo. Al ver la expresión jovial del pintor, se preguntó si de verdad no la reconocía o si simplemente fingía no hacerlo. Fuera como fuese, le agradeció en silencio. El hombre la animó a sonreír más para el retrato. Le costó, pero acabó riendo al ver la graciosa mueca del pintor, y su sonrisa fue aprobada de inmediato. El resultado fue espectacular. Annette, entre risas, lo acusó de exagerar su belleza. Él, negándolo con humildad, aseguró que jamás haría algo así. Ella le agradeció por su amabilidad y confesó que desde que lo vio había querido comprarle un cuadro, en especial uno del mar que había llamado su atención. El pintor lo localizó y elogió su buen ojo. Se trataba del mar de Glenford. Le ofreció un precio especial y Annette aceptó con gusto. La noche comenzaba a caer cuando Annette se quitó los zapatos. Era la primera vez que andaba descalza al aire libre. En Padania, los nobles solían considerar vergonzoso mostrar los pies. Puso su equipaje a un lado y comenzó a recoger objetos inservibles en la orilla. Caracolas rotas, conchas vacías, fragmentos de vidrio desgastados por el mar, piezas de origen indefinido. Los fue guardando en el bolsillo de su chaqueta, como si tuvieran algún valor secreto. Las olas subían hasta sus tobillos. Dio un paso más, casi sin pensarlo. El agua fría le rozó las piernas. Otro paso, el agua ya llegaba a las pantorrillas. Su mirada se fijó al horizonte. Se quedó ahí, inmóvil. Luego avanzó un poco más, y otro poco. Justo cuando estaba a dar otro paso hacia la profundidad, una mano grande la sujetó con fuerza del brazo. La arrastró rápidamente hacia atrás. Annette alzó la cabeza y una voz grave descendió como el trueno. ¿A dónde crees que ibas? Unas horas antes, tan pronto como el informe llegó a las manos de Heiner, se activaron de inmediato los protocolos establecidos. Todos los puntos de control de la capital y las estaciones de tren fueron alertados con la directriz precisa de informar sobre cualquier rastro de Annette. Era una medida que él mismo había estipulado con antelación. Si permanecía dentro de la capital, podrían interceptarla en cualquier momento, pero si escapaba a otra región, el asunto se volvería mucho más complicado. El siguiente aviso provino de la estación del tren. Aunque el personal no tenía autoridad para detenerla, habían logrado retenerla brevemente, desviándola hacia un tren que llegaba con retraso. Heiner se dirigió de inmediato al lugar. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en un banco, con un aire de abandono que le resultaba extrañamente ajeno. Annette parecía perdida entre la multitud, como una figura solitaria en medio del ruido de un mundo al que ya no pertenecía. Pudo ver su rostro triste por un momento. Heiner pensó que si la tocaba, tal vez se desvanecería como una niebla tenue. Sabía que era una ilusión absurda, una inquietud irracional, y sin embargo, la sentía con fuerza. Por eso cambió de plan. No la llevaría de regreso de inmediato. Decidió seguirla. Nada en su actitud delataba una huida. Llevaba solo un bolso, y su destino era Glenford, un lugar turístico conocido por su costa. Se preguntó si iría a ver a Ansgar Stetter. La sola idea le provocó un ardor en las sienes. Contuvo con esfuerzo la oleada de furia que le nubló por un momento la razón y subió al tren tras ella. Annette había comprado un boleto de tercera clase.
No era propio de ella, quizá porque era la primera vez que compraba uno. Heiner pagó por un asiento e intercambió discretamente su lugar para sentarse justo detrás. Ella no notó su presencia. Era lógico, él era un profesional entrenado y ella solo era una civil. El vagón era pequeño. Le resultaba casi incongruente ver a una mujer de su porte sentada en ese lugar. Heiner observó incómodo. De pronto, Annette comenzó a conversar con la anciana frente a ella. Él escuchó fragmentos de su voz. Cuando lo oyó decir que todos la odiaban, que ni siquiera a su esposo le importaría si ella falleciera, sintió un estremecimiento. Estaba en lo cierto. Cuando la anciana le sugirió que viviera con quienes la amaban, Heiner casi soltó una risa. No por ternura, sino por lo ridículo que sonó. En esa situación era absurdo. Annette no tenía a nadie, salvo él. Él era el último que quedaba. Se quedarían juntos. Sufrirían, sí, pero aún estarían juntos, aunque no fuera amor. Al llegar a la playa, Annette se detuvo a contemplar el mar. Luego caminó lentamente por la orilla. Se detuvo en un puesto de pinturas y entabló una conversación con el artista. Dudó unos segundos, pero luego se sentó, se quitó el sombrero y rió. Heiner la miró desde la distancia, paralizado. A pesar de toda la distancia que había entre ellos, su risa lo golpeó como un recuerdo distante. ¿Cuándo había sido la última vez que la había visto reír de esa manera? Solo recordaba escenas distantes. La propuesta, charlas olvidadas, su boda, todos momentos lejanos, encapsulados en otra vida. Pensó que era momento de marcharse. No había razón de seguir observándola. Debería simplemente acercarse, tomarla del brazo, llevarla de regreso y encerrarla. No había lógica en haberla seguido hasta ese lugar, pero sus pies no se movieron. Debía preguntarle si pensaba huir, por qué había engañado a sus asistentes, si buscaba reunirse con Stetter. Debía advertirle que si lo repetía, no volverías a salir jamás de la residencia, pero no lo hizo. Entonces, la risa de Annette desapareció como un espejismo borrado por el viento, y aunque solía detestar su risa, esta vez no pudo odiarla. Solo sintió que algo dentro de él se desmoronaba junto al sonido de las olas. Annette no lograba distinguir con claridad la expresión de Heiner. Algo en su voz, sin embargo, la desarmó por completo, y sus fuerzas comenzaron a flaquear tan pronto como lo escuchó. Heiner la sostuvo con firmeza y una vez recuperó el equilibrio, la guió hacia tierra firme. Ya de pie sobre la arena, Annette lo observó con cautela. En un murmullo apenas audible, le reprochó su tardanza. Había creído que llegaría antes por ella, pero Heiner, en tono implacable, le ordenó que se pusiera los zapatos y recogiera sus pertenencias. Annette intentó moverse, pero se detuvo al pisar algo inesperado. El suspiro que escapó de los labios de Heiner fue el único aviso antes de que de pronto le entregara sus cosas y la levantara en brazos. Annette, presa del pánico, exclamó que podía caminar sola. No era grave, que no hacía falta, pero Heiner no respondió. Su voz sombría le interrumpió con una orden firme. Debía quedarse quieta. Annette vio que estaba realmente tenso y se preguntó si acaso lo había enojado tanto por haber huido. ¿Era eso? ¿Lo había hecho enojar? ¿Y por qué? Nunca imaginó que él mismo iría por ella. Pensó que enviaría a algún sirviente, que le darían una advertencia severa y le encerraría en su habitación. Jamás creyó que él la seguiría hasta ahí. ¿Acaso terminaría en un hospital psiquiátrico? Llegaron a un hotel cercano. Incluso al llegar a la entrada, Heiner no mostró intención de soltarla. Annette escondió el rostro más cerca de él, temiendo ser reconocida por alguien. Permaneció inmóvil, consciente de la rigidez de su propio cuerpo. Sabía que a Heiner no le gustaría esa cercanía forzada, pero tampoco tenía otra opción. Si de verdad no quería tenerla cerca, entonces simplemente podría haberla dejado ir. Sin embargo, él seguía sujetándola con firmeza, y aunque sus labios se tensaban ligeramente, no dijo palabra alguna. En la recepción le entregaron la llave de una habitación vacía. Una vez dentro, Heiner la llevó hasta la bañera. Annette pidió ocuparse del lavado por sí misma, pero él se limitó a mirarla fijamente por unos segundos antes de darse la vuelta y salir del baño. El agua limpiaba la lesión, más profunda de lo que había imaginado. Cuando salió, encontró a Heiner, quien preparaba un botiquín. Con un gesto le indicó que se sentara.
Annette obedeció con cautela. Heiner examinó en silencio la lesión. Por alguna razón, la vergüenza se le hizo insoportable. A pesar de estar casados, nunca realmente habían estado así de cerca. Era solo un pie, y aún así, la vergüenza era la misma. El rostro de Heiner seguía siendo el mismo de siempre, impenetrable. Mientras le vendaba el pie, preguntó con frialdad qué era lo que tenía en la cabeza. ¿Era tan importante ese lugar como para engañar a los asistentes? ¿O solo había querido meterse al mar? Annette apenas murmuró que quería ver el mar. Heiner confesó que al principio pensó que iba a encontrarse con Ansgar Stetter, y al verla adentrarse al agua, otra idea cruzó por su mente. Ella quiso negarlo. No estaba segura de por qué lo había hecho. No era un intento de nada drástico, pero tampoco sabía cómo explicarlo. Solo quería mojarse los pies, respondió al final. No veía sentido en tener que justificar lo que sentía, ni explicar los pensamientos que pasaban por su mente. Heiner curvó apenas los labios, con una mueca cargada de picardía desconocida, como si confirmara una teoría personal. Según él, Annette tenía miedo de muchas cosas: la oscuridad, las alturas, el agua, miedos triviales, pero paralizantes. Sin embargo, ni siquiera se preocupaba por cosas prácticas, como el hecho de que cualquiera podría haber robado sus pertenencias, que había dejado tirado a un costado. Antes de que ella pudiera reaccionar, Heiner añadió que era por cosas así que la odiaba. Su expresión cambió, volviéndose aún más dura, más sombría. Dijo que el mundo había cambiado, pero ella no. Seguía siendo la misma mujer noble, repugnante de entonces. Una vieja emoción se removió dentro de Annette. Sintió un dolor en el pecho, como si le hubieran arrancado algo, aunque parecía no poder responder. Volvió a sus recuerdos. ¿Cuánto tiempo llevaba ese odio creciendo? ¿Desde cuándo? ¿Desde su primer encuentro? ¿O incluso antes, cuando ni siquiera sabían de la existencia del otro? ¿Qué pensó Heiner cuando ella le confesó su amor? Con resignación, dijo que seguramente se había estado riendo de ella todo ese tiempo. Él pareció desconcertado, pero Annette continuó. Seguro pensaba que estaba completamente loca, y aún así no sentía nada. Debería haberlo enfrentado, gritarle, pero no podía. Se repitió mentalmente que si todo había sido una farsa para él, entonces debería de haberle parecido muy gracioso. Recordó lo que había dicho 3 años atrás. Si el reino colapsaba y sus padres ya no quedaban, haría todo lo posible por ayudarlo, pero él solo había permanecido en silencio. Annette no sabía entonces que su amor duraría 3 años más. Con esas palabras, los ojos de Heiner parecieron temblar. O tal vez había sido una visión que se desdibujaba. Durante esos 3 años, su amor se había roto una y otra vez, difícil de reconocer en su forma original, y con cada ruptura, Annette también se derrumbaba, solo para volver a reconstruirse. Se convencía de que Heiner volvería, que sonreiría otra vez, que cambiaría de parecer, que susurraría palabras dulces, que la amaría de nuevo. ¿Cuántas veces más tendría que repetirse todo eso? Finalmente, Heiner rompió el silencio, preguntando si todavía lo amaba. Annette interpretó sus palabras como una burla. Aunque su tono no fue claramente sarcástico, aún así respondió que no lo sabía. ¿Y de qué servía saberlo? Nada servía ya. Le dijo que lo había amado tanto como él fingió amarla. Sin embargo, todo lo que creyó amar de él resultó ser una mentira. Así que, ¿no era su amor también una mentira? Clavó los ojos en sus manos. Añadió que su corazón, al final, no servía de mucho. Lo amara o no, nada cambiaría, porque lo único que sabía con certeza era que nunca volvería a pasar. Tal como lo había supuesto desde su llegada, Heiner parecía tener la intención de pasar la noche en ese lugar. Se sorprendió al verlo sentado en la mesa, hojeando un periódico. Ella había creído que él dormiría en otra habitación. Confundida, Annette preguntó si también se quedaría ahí. Heiner, con tono irónico, cuestionó si ella planeaba huir si él dormía en otro lugar. Annette intentó explicar que no era a lo que se refería, pero antes de que pudiera aclararse, él se levantó y antes de salir le lanzó una advertencia: que ni siquiera pensara en escapar, pues de hacerlo
solo sería atrapada y arrastrada de regreso. Annette se quedó paralizada, atónita, sintiendo una mezcla de desconcierto. Heiner, como antes con sus palabras venenosas, parecía genuinamente molesto. Cuando por fin se secó el cabello y se recostó en la cama, Heiner apagó las luces principales y encendió una lámpara de gas. Una luz amarilla y tenue iluminó discretamente un rincón en la habitación. Luego sacó un sobre de documentos de su maleta y se sentó en una silla, concentrado en su lectura. Annette cerró los ojos con intención de dormir, pero el sueño no llegó. Cada cierto tiempo el susurro de las hojas al pasar le recordaba que él seguía en ese lugar, ocupado, como si nada. Se preguntó por qué Heiner había ido hasta ahí personalmente si estaba tan ocupado. Su actitud era más de indiferencia, como si no quisiera verla, pero tampoco pudiera alejarse. Cualquiera que fuera la razón, su relación se sentía tan frágil como caminar sobre un lago congelado de hielo delgado. Heiner trabajó hasta bien entrada la noche. Solo mucho después apagó la lámpara. Se levantó y caminó hacia la cama. Al notarlo, Annette se volvió hacia el borde del colchón. Heiner, al notar que ella aún estaba despierta, comentó esto con cierta brusquedad. Ella respondió con sinceridad que no podía dormir. Sacó entonces un sobre de su bolso. Cuando él preguntó qué era, Annette respondió que era medicina. Molesto, Heiner le quitó el sobre de las manos. Cuestionó si realmente necesitaba medicamentos para descansar. Annette intentó explicarse. Alegó que los tomaba porque los necesitaba, pero su aclaración solo pareció irritarlo más. Él la reprendió, alegando que eso solo la haría dependiente de ello. Ella lo miró en silencio, sintiéndose impotente. No entendía qué parte de su ser lo enfadaba tanto. ¿Por qué le importaba tanto qué medicamentos tomaba? Volvió su rostro evitando encontrarse con su mirada. Siempre era así con Heiner. Nada de lo que hacía parecía gustarle. A veces pensaba que incluso su existencia le molestaba. Yo no era así antes. Ese pensamiento acudía a su mente más seguido de lo que quería admitir. Aunque sabía que no tenía sentido vivir del pasado, no podía evitar recordar. En otro tiempo, sus conversaciones estaban llenas de afecto. Las peleas eran breves, propias de una pareja normal. Y tras cada discusión, Heiner era el primero en buscar la reconciliación. Solía abrazarla, besarle en la frente, en las mejillas. Quizá esa había sido su misión desde el principio, fingir amor y felicidad. Quizá para formar parte del círculo íntimo del marqués, había necesitado casarse con su hija. Tal vez nunca hubo sinceridad. La sola idea le revolvía el estómago. De pronto, Heiner le ofreció una taza de té. Annette lo miró sorprendida. Él solo dijo que era manzanilla, que le ayudaría a dormir. Su voz seguía siendo seca, como si el acto le disgustara. Ella no supo qué pensar. El calor de la taza, sin embargo, le resultó reconfortante. Heiner anunció que revisaría su bolso. Annette quiso negarse, pero no encontró cómo hacerlo. Él comenzó a sacar todo, deteniéndose cuando encontró más medicamentos de lo que esperaba. Confesó que solo buscaba los somníferos, pero entonces preguntó qué eran los demás. Annette, sin salida, admitió que algunos eran para el dolor de cabeza, otros para problemas digestivos. A la pregunta sobre el diagnóstico del médico, ella dudó. Finalmente confesó que tal vez exageraba, que era una persona demasiado sensible. Ya no tenía sentido ocultarlo. Quizá Heiner pensaba lo mismo. Mientras seguía revisando el contenido del bolso, Heiner encontró una tarjeta de visita. Era de Ansgar. Por un momento no reaccionó. Annette explicó rápidamente de quién se trataba. Luego, casi sin pensar, preguntó si había fuerzas restauracionistas en Francia. Heiner se tensó de inmediato. Con evidente molestia, preguntó si había sido Ansgar quien le había hablado de aquello. ¿Acaso quería unirse a ellos? Annette lo negó. Aclaró que solo era una idea que le vino a la mente y que solo decía porque no tenía nada que ocultar. Afirmó que no seguiría a Ansgar, que solo quería que él supiera que tales fuerzas existían, aunque dudaba que no lo supiera ya. Heiner respondió con frialdad, asegurando que no ganaba nada diciendo aquello. Annette sonrió amargamente y le confesó que en algún momento pensó que Heiner intentaba hacer del mundo un lugar mejor. ¿Pero lo era en verdad? ¿Era el mundo de hoy mejor que el de antes? Ella no lo sentía así. El mundo había cambiado, sí,
pero se había vuelto demasiado duro para ella. Sin embargo, la gente afirmaba con convicción que el futuro sería mejor, y si todos lo creían, tal vez tenían razón. Ella, después de todo, siempre había sido una mujer débil, sin juicio propio. Incluso si lo tuviera ahora, seguramente también estaría equivocada. Sus palabras a Anneli Engels habían sido sinceras. Admiraba a quienes luchaban por cambiar el mundo, incluso si ese cambio era cruel para ella, incluso si no se sentía parte de él. El deseo de venganza se había extinguido hacía mucho tiempo. Como la ceniza, solo quedaban cicatrices antiguas. Heiner, enfurecido, le dijo que no necesitaba su simpatía, que no debía pensar en eso. Él lo había hecho bien hasta ahora. Ella volvió a repetir con calma que no seguiría a Ansgar, lo creyera o no. Lo decía en serio. A pesar de que él aún dudaba, dijo que estaba cansada y solo que quería descansar. Heiner se despertó al amanecer. Miró a Annette, que dormía plácidamente ajena a sus pensamientos. Sin pensarlo, se inclinó ligeramente hacia ella. Sus ojos recorrieron su rostro, pero al momento de extender la mano se detuvo. Suspiró. Se lamentó internamente por no haber solicitado otra habitación. Hacía tanto tiempo que no compartían una. El gesto de verla dormida a su lado le provocaba una extraña incomodidad que no lograba comprender del todo. Intentó apartar la imagen de la mujer del mar, esa visión que había comenzado a perseguirlo, pero no podía. En silencio se levantó de la cama y se dirigió hacia la percha. El bolsillo de la chaqueta de Annette, colocado junto al suyo, parecía abultado. Al acercarse, comenzó a sacar los objetos del bolsillo. Algo brilló en la oscuridad. Al principio pensó que se trataban de joyas, pero al inspeccionarlos con más detalle se dio cuenta de que no eran más que basura, fragmentos inútiles que no servían para nada. Se preguntó por qué Annette estaba tan ansiosa por recolectar esos objetos. ¿Los guardaba con tanto cuidado? Pero lo que le inquietaba no era el hallazgo en sí, sino la sensación de que lo provocaba. Algo en él se revolvía al ver esas pequeñas cosas, como si el gesto mínimo de guardarlas tuviera algún significado oculto, uno que él no lograba comprender. Con su gesto despectivo, Heiner los arrojó a la basura y salió al balcón. Heiner ya había dejado ese vicio, y lo había hecho hace años, pero en ese momento la idea de encender uno parecía ofrecerle algo más que un simple alivio. Habían pasado ya 6 años desde que había dejado eso, el mismo tiempo que hacía que él y Annette comenzaron su relación. A ella nunca pareció molestarle el humo ni el olor, pero Heiner lo había dejado de manera voluntaria. Un cambio que al principio pareció un pequeño sacrificio por ella, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Ya no necesitaba mostrarse como un hombre que cuidaba su apariencia, ya no necesitaba de dejar lo que le gustaba para agradarla. Sin embargo, aún no podía volver a hacerlo. Y no era porque no pudiera, sino porque algo más lo detenía. Recordó lo que Annette le había dicho, cómo él se había reído al verla a ella, enamorado de él, tan ingenuo, tan confiada. Si realmente estuviera enamorado de ella, pensó, no habría sentido esa misma suciedad recurriéndole las venas, como si algo en él estuviera roto de una forma que ni siquiera el paso del tiempo podría arreglar. ¿Ese era su problema o el de ella? ¿Por qué? A pesar de todo lo que había pasado, ella seguía mostrándose tan pura. Cada vez que la veía, más allá de todo lo que había sufrido, seguía siendo tan malditamente virtuosa, tan inalcanzable en su dolor. Heiner se sumió en esa reflexión, dando vueltas a la pregunta una y otra vez, pero no encontraba ninguna respuesta satisfactoria. ¿Era ella la que le causaba esa angustia? ¿O era él quien se sentía incapaz de arrancarse el peso del pasado? Annette Valdemar, pensó. Ella siempre llegaba al fondo, siempre tocaba la parte más baja y débil de él. Lo hacía infinitamente miserable. Su mirada se fijó en la basura que había arrojado sin mayor importancia. La voz de Annette volvió a su mente. De todos modos, mi corazón no es particularmente útil. Heiner recordó la frase, la sensación de que ella en cierto modo lo había alcanzado, pero no de la forma en que él había querido. No con compasión, no con comprensión, sino con una desconcertante indiferencia hacia su sufrimiento. Una vez más, sintió esa extraña necesidad de que ella lo viera, de que se rompiera,
de que sufriera la realidad de un amor no correspondido, de una vida que parecía siempre a punto de escurrirse entre sus dedos. Quería que su corazón se sintiera tan roto, tan miserable como el de él alguna vez había estado. Si su corazón estaba tan quebrado como el suyo, tal vez todo tendría sentido. Tal vez, al final, ella comprendería el dolor que él sentía. Así que, de alguna manera, Heiner necesitaba el corazón de Annette Valdemar, su esposa. Solo así pensaba que podría realmente entender el vacío que llevaba dentro. Esa sensación de no pertenecer a nada ni a nadie. Solo entonces podría, por fin, encontrar algo que lo redimiera. Después de regresar a la residencia, Annette no volvió a ver a Heiner. La residencia oficial era grande, con espacios que ofrecían la oportunidad de vivir en mundos paralelos donde cada quien se asumía en sus propias actividades. A menos que alguno de los dos buscara al otro primero. Después de la revolución, la tarea de encontrarse recaía principalmente sobre Annette. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar un poco tras la mención del divorcio. Para Annette, no había motivo para buscarlo primero, salvo en el caso de que se tratara de un asunto relacionado con el divorcio. Esa, pensaba, era la única razón que podía justificar su acercamiento. Guardó los documentos que resumían el desglose de las donaciones en la caja fuerte, con la misma calma de siempre. Tras asegurarse de que todo estuviera en orden, sacó un pequeño joyero, un objeto que siempre guardaba con tanto recelo. En él descansaban las joyas que había acumulado a lo largo de los años. Piezas que, a pesar de no tener un gran valor material, poseían un peso emocional que Annette no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, salió del edificio. Naturalmente, un asistente la siguió y una vez dentro se dirigieron a una joyería recomendada por el conductor. Era discreto y desocupado. El coche se detuvo a un lado. Annette descendió, cruzó la calle y al llegar frente a la joyería, el asistente le indicó que la esperaría afuera. La habitual bienvenida del joyero la recibió con cortesía y ella, sin atisbo de emoción, sacó las joyas y le informó que deseaba deshacerse de todo aquello. El joyero, algo sorprendido, comenzó a evaluar las gemas mientras Annette observaba con atención. No había muchas joyas. Todas las propiedades de la familia Rosenberg habían sido confiscadas. Annette, siendo parte de los Valdemar, se había visto obligada a semidonar la mayoría de sus posesiones, todo por la presión de la opinión pública. La razón por la que de repente decidió deshacerse de su fondo de emergencia o de sus joyas era simple: evitar una situación futura en la que, tras su muerte, esas joyas pudieran aparecer en los periódicos o ser subastadas bajo el título Joyas de la hija de Dietrich. No quería que su nombre quedara asociado a aquello. No quería que se convirtiera en un espectáculo. Mientras el joyero evaluaba las gemas, siempre le habían gustado, pero no porque eran caras, sino porque simplemente brillaban. Heiner conocía bien su gusto por esas cosas. En sus citas anteriores, siempre le compraba algo brillante, algo que pudiera colocarle en la mano. Joyas, cuentas, artesanías de cristal. Había algo en todo eso que la atraía, como si los destellos de luz le ofrecieran un consuelo temporal, una forma de escapar de la realidad. Recordó una vez cuando le entregó un cisne de cristal. Ella le comentó que su habitación estaba llena de regalos y algún día quizá podría terminar de llenar toda su habitación. Y la respuesta de Heiner había sido simple, que solo quería estar con ella y compartir todo lo brillante. Annette había preguntado con una leve sonrisa si eso era una propuesta, y él había prometido que la propuesta sería aún más grandiosa. Y en esos momentos, con Heiner a su lado, el mundo realmente parecía deslumbrante. El joyero la sacó de sus pensamientos cuando le entregó un ticket informándole que todo el lote de joyas sumaba un total de 2.300 liras. Annette aceptó la oferta sin protestar. Notó que el joyero parecía incrédulo, pero al final a Annette no le importaba el precio. Cuando más bajo, mejor. Sin embargo, de repente algo llamó su atención: el anillo de diamantes que llevaba en su dedo anular. El diamante era más grande y hermoso que cualquiera de las gemas que el joyero había evaluado. Era el anillo de bodas que Heiner le había regalado cuando le propuso matrimonio. Annette, sin dudar, se lo quitó y se lo entregó al joyero. Preguntó cuánto valdría, también queriendo deshacerse de esa pieza. El joyero, sorprendido, lo examinó cuidadosamente
antes de decir que el anillo costaría más de 7.000 liras, pero debido a la naturaleza del establecimiento no podría pagarlo. Annette lo escuchó en silencio y después de un breve momento de reflexión guardó el anillo en su bolso. 2.300 liras no era una suma pequeña. Las gemas no eran grandes, pero todas eran de alta calidad, lo que justificaba el precio. Pero al mirar el anillo, Annette nunca había tenido una joya de tal magnitud en su vida. ¿Pensó Heiner que solo podía satisfacerla con un anillo caro? Eso le dio la respuesta clara. Él pensaba que eso era todo lo que podía ofrecerle. Una mujer tonta, nacida en una familia poderosa, incapaz de comprender el mundo. Una mujer vanidosa que creció sin saber lo que era la necesidad. Tras recibir el sobre con el pago, Annette salió de la joyería. Al acercarse al automóvil, vio a un hombre de pie bajo una farola. Era joven, probablemente poco más de 20 años, y sus ojos fijos en ella le hicieron sentir incómoda. No apartó la mirada, pero algo extraño y feroz brilló en sus ojos. La intensidad de su mirada le dio escalofríos. Annette, horrorizada, retrocedió instintivamente. Algo en su interior le dijo que debía huir, pero en ese momento, el hombre sacó algo de su cintura. Antes de que el asistente pudiera reaccionar, un estruendo resonó por las calles, seguido por un ardor repentino en su costado. Annette se quedó paralizada por un instante, respirando con dificultad. El asistente le escondió rápidamente detrás de él, sacando su propia arma. Los estruendos resonaron por las calles desiertas. Annette sintió el dolor. La herida en un costado parecía consumirla, pero el dolor en su pecho era mucho más profundo. Era como si todo su cuerpo se hubiera hecho añicos. Por un momento pensó, si el disparo hubiera sido certero, se hubiera ido de inmediato, sin dolor. Nunca antes había experimentado algo así. No sabía cómo se sentía ser herida de esa manera. Pensó en Heiner, en las veces que le había contado que resultó herido durante sus misiones. Había sufrido heridas de esa misma magnitud, y él siempre hablaba de ello con la frialdad de quien estaba acostumbrado al dolor. ¿Era ese el mismo dolor que él había sentido tantas veces? ¿Había sufrido tantas veces que su dolor era más grande que el de ella? Antes de que pudiera responder, la oscuridad comenzó a tomar forma ante sus ojos. Se desvanecieron poco a poco, como si todo a su alrededor se desmoronara. Y en ese instante, la figura del hombre que le disparó apareció en su mente. Sus ojos fríos y llenos de odio. Ese odio tan claro y palpable quedó grabado en su conciencia. El informe que había recibido por teléfono giraba constantemente en su mente. La noticia de que ella estaba inconsciente, aunque no en un estado grave, parecía no alcanzar a penetrar por completo en su conciencia. No le importaba el resto de los detalles, solo quería estar ahí con ella y sentir que por un momento tenía el control de la situación. Heiner no dudó ni un segundo. En su gesto casi automático ordenó que el coche lo llevara al hospital. No podía poner en orden lo que sentía ni lo que estaba ocurriendo. Su mente, que por momentos parecía perdida, se centró únicamente en llegar al hospital. No estaba en un estado crítico, pero sí inconsciente. El coche finalmente se detuvo frente al hospital. El interior del hospital le pareció un laberinto, pero su determinación lo llevó sin titubear a la recepción, donde de pronto fue guiado hacia la habitación donde Annette estaba. Al entrar, el silencio de la habitación lo envolvió. Annette yacía ahí, tan inmóvil, tan ajena a lo que estaba sucediendo alrededor de ella. Su cuerpo estaba tendido, pálido y quieto. Pues solo entonces, cuando notó al médico, el médico comenzó a explicar el estado de Annette. Explicó que la lesión no era profunda, que la recuperación sería rápida, pero había algo más. Algo que Heiner no esperaba escuchar. Heiner escuchó al médico sin poder respirar correctamente. Sonaba como una pesadilla. Embarazada, aborto espontáneo. Esas palabras chocaron en su mente causando un remolino vertiginoso de confusión. Miró a Annette, atónito. En el pasado, Annette había deseado con desesperación tener hijos. No se había rendido incluso cuando los médicos le dijeron que sería difícil concebir. Durante el primer año de su matrimonio pasaban muchas noches juntos, incluso después de la revolución. Annette seguía buscando su compañía. Tal vez había esperado que concebir un hijo resolvería todo, que las cosas volvieran a ser como antes, pero esa era una fantasía vana.
A pesar de los esfuerzos, Annette nunca había quedado embarazada en los últimos 4 años. Con el tiempo, el tema de los hijos dejó de ser un tema de conversación. Heiner tenía la vaga sensación de que Annette era infértil. Sin embargo, la noticia del médico le mostró que estaba equivocado. Annette estaba embarazada. La noticia lo sorprendió aún más cuando el médico le explicó que llevaba 11 semanas. Recordó que esa había sido la última vez que habían tenido intimidad. Desde entonces, Annette nunca había vuelto a entrar en el dormitorio, especialmente después de que ella sacó a relucir el tema del divorcio. Heiner intentó procesar la sucesión de eventos. Annette estaba embarazada, luego aborto espontáneo, y ya no podía quedar embarazada nunca más. El médico había mencionado que Annette se despertaría pronto y que los subproductos se excretarían de forma natural. La palabra subproductos resonó en la mente de Heiner de manera hiriente, casi insultante. No podía comprender por qué, pero esa palabra no parecía apropiada para describir una vida que ya no estaba presente. Heiner le solicitó al médico que no dejara que la información sobre la pérdida se filtrara. No pudo evitar hacerle una pregunta más: si los medicamentos que Annette tomaba para el insomnio estaban relacionados con el embarazo. El médico le explicó que los síntomas del embarazo variaban de mujer a mujer y que en algunos casos el insomnio podría empeorar. Heiner intentó recordar cuánto exactamente el insomnio de Annette había empeorado, pero había evitado ese pensamiento. Era un tema que no quería investigar más a fondo. A continuación, le preguntó al médico si Annette podía seguir tomando sus medicamentos actuales o si había algo mejor. El médico le aseguró que si no había habido problemas con el medicamento, no habría inconvenientes al seguir usándolos, pero que revisaría si había alternativas mejores. Heiner le agradeció y, aún mirando a Annette, pidió que se tomaran las medidas necesarias. El médico, al ver la profunda seriedad en el comandante, dejó la habitación en silencio. Fuera de la habitación, el doctor suspiró, secándose el sudor de la frente. Aunque sabía que el comandante era temido por su poder y su influencia, no esperaba que su presencia fuera tan abrumadora. Era un hombre guapo, pero su aura era intensa, como si todo lo que lo rodeaba se viera envuelto por su fuerza. Annette también era extremadamente hermosa, aunque las fotos no le hacían justicia. A pesar de todas las historias sobre ellos que circulaban, la pareja parecía perfectamente unida. A pesar de todos los rumores que se decían, el médico no podía evitar recordar la forma en la que el comandante miraba a su esposa. ¿No se decía que su relación estaba rota? La expresión del comandante le hizo cuestionarse si las historias eran realmente ciertas. Unas semanas antes, Annette se encontraba de pie frente a la habitación de Heiner, sosteniendo una lámpara en sus manos. La tenue luz de la lámpara iluminaba el rostro anguloso de Heiner, mientras ella, nerviosa, intentaba hablar. Tembló levemente al principio y al final preguntó si él estaba ocupado ese día. Si no lo estaba, tal vez podrían estar juntos, aunque su voz reflejaba inseguridad. Heiner la miró en silencio, consciente de lo que Annette realmente quería. Durante los últimos 3 años, ella había visitado su habitación en innumerables ocasiones, pidiéndole intimidad. Annette, sintiendo la intensidad de la mirada de Heiner, se sintió atrapada por esa fría mirada. Una parte de ella quería decir algo más, pero no encontró las palabras. Pensó en decirle que si él ya no la deseaba, podía decirlo claramente. Si no le gustaba, simplemente la rechazara, que no quería ser abrazada ni besada, solo quería que la apartara, si ese era su deseo. Esas palabras, que habían estado a punto de salir de su garganta, fueron tragadas nuevamente, aunque por otro lado deseaba que él le dijera que no la rechazara. A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, aún deseaba estar cerca de él. Quería sentir su toque. Aunque su relación estaba rota, solo cuando él la abrazaba, sentía que las cosas volvían a estar bien, aunque fuera por un momento. Pero luego, la miseria siempre regresaba después de cada encuentro. Después de un momento que pareció eterno, Heiner, sin decir una palabra, la condujo lentamente al dormitorio. La puerta se cerró en silencio y Annette entró a la habitación, sintiéndose como si la arrastraran. Su figura fue engullida por la oscuridad. No hubo palabras entre ellos. Todo ocurrió en silencio, y eso fue todo. Esa noche Annette se despertó. Su cuerpo se sentía pesado, como si fuera algodón mojado, y un dolor agudo provenía de su estómago. Poco a poco, una figura negra apareció en el borde de su visión, borrosa.
hasta que la figura se iluminó. Era Heiner, quien la miró como si hubiera visto un fantasma. Esta expresión tan impropia de él hizo que Annette por un momento creyera que todo era un sueño. Sin embargo, en cuanto recuperó el conocimiento, Heiner no dudó en llamar al médico. Annette no podía creer lo que estaba oyendo. Arnold, el médico anterior, había dicho que ella era hipersensible. Pensó que tal vez también era el caso, que todo se debía a su hipersensibilidad. ¿Embarazada? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pensó preguntándose cómo podía haber sucedido sin que lo hubiera notado antes. No se había sentido particularmente bien últimamente, pero siempre lo había atribuido al estrés. Nunca imaginado que podía estar embarazada. Un extraño escalofrío la recorrió y sus hombros temblaron ligeramente. Un niño cuya existencia nunca conoció, pero que de alguna manera ya sentía como una pérdida profunda. Era un niño que jamás llegaría a conocer y sin embargo, en lo más profundo de su ser, lo deseaba desesperadamente. Heiner mencionó que el autor del ataque había sido detenido en el lugar de los hechos y que se estaba investigando su propósito y si tenía cómplices. Además, debido al uso del arma y su ataque, lo complicaba todo. Annette preguntó en un hilo de voz qué edad tenía el niño. Después de escuchar la edad, entendió, coincidía con ese último encuentro. Heiner vaciló un momento antes de sugerir que si ella quería un niño, había maneras de adoptar. Si ella quería criar un niño, podía hacerlo. Era como si tratara de encontrar una solución para lo que había sucedido. Annette murmuró la palabra adoptar mirando a Heiner, sorprendida por su repentina propuesta. No entendía por qué él sacaba el tema de la adopción en ese momento. No había hablado de eso nunca antes. Annette respondió con firmeza. Bajó la mano sobre el estómago y contestó que no. No quería. De hecho, se alegraba de que él se fuera. Ante la sorpresa de Heiner, Annette respondió con total sinceridad que habría sido infeliz si hubiera nacido, porque tendría que vivir en un hogar sin amor, con una madre llena de etiquetas. Además, probablemente habría habido dificultades debido a todo el medicamento que había tomado. Heiner, sorprendido por su respuesta, dijo que había asumido que ella quería un hijo. Annette, con un tono firme, le contestó que ya no era así. Él no quería hijos. Preguntó si acaso no le alegraba que eso hubiera sucedido. Annette lo creía sinceramente. No existía una sola razón por la que Heiner deseara tener un hijo. Cuando lo escuchó, Heiner reaccionó con sorpresa y a la defensiva, como si hubiera sido atacado sin previo aviso. Incapaz de comprender por qué Annette pensaba así, trató de justificar su postura explicando que jamás se había planteado realmente tener hijos. Recordó que los médicos le habían dicho que concebir sería difícil y tras 4 años sin noticias, simplemente había dejado de pensar en ello. Annette, sin embargo, no necesitaba escuchar sus explicaciones. Consideraba que fuera cual fuera la verdad, aquello le convenía a Heiner. Esbozó una sonrisa apagada, resignada. Pensaba que desde una perspectiva política no era buena idea que él tuviera un hijo con ella. Dejando a un lado los aspectos evidentes, comprendía que él había tenido suerte. Un hijo nacido de una mujer a la que despreciaba no habría podido recibir amor alguno. El aborto, por duro que fuera, había terminado siendo un alivio. Para Heiner, para el niño que nunca llegó a nacer y también para el mundo que lo habría recibido. Heiner intentó hablar, pero su voz sonaba tensa y temblorosa. Le preguntó si en verdad había querido tener un hijo, y Annette, sin mirarlo directamente, le devolvió una pregunta cargada de amargura. ¿Qué importaba eso ahora? Él sugirió casi torpemente que quizá podría considerar la adopción, tomando en cuenta que en el pasado había deseado un hijo. Pero ya no lo deseaba. Su respuesta fue explosiva, irracional, como un grito contenido. No quería un hijo. No lo necesitaba y estaba aliviada de no haberlo tenido. Se preguntaba por qué Heiner insistía. ¿Por qué ahora? Su voz se quebró al decirlo. Heiner se quedó inmóvil, en un estado de shock. El silencio que siguió fue denso.
Finalmente ella apartó la mirada y le pidió que se marchaba. Quería quedarse sola. Heiner no respondió. La miró por unos segundos, inmóvil. Finalmente él se levantó sin decir palabra. La puerta se abrió y luego se cerró. Para Ned, nada parecía real. Aunque su mente estaba clara, tal vez pensó entonces, el embarazo había sido fruto de un impulso egoísta. Si realmente hubiera pensado en el bienestar del niño, jamás habría considerado en traerlo al mundo. Sabía que el mundo en el que nacería ese hijo sería cruel y frío, especialmente por ser su hijo, por pertenecer a la sangre de los Rosenberg. Quizá él la habría odiado con el tiempo. Annette estaba acostumbrada a ser odiada, pero no podía evitar preguntarse cómo se habría sentido el niño con ese odio. Desde un vacío profundo en el estómago que dolía más de lo que podía soportar, volvió a resonar la pregunta en su mente, si realmente quería un hijo. La respuesta era sí, aunque no sabía si fue por soledad, desesperación o simplemente por una necesidad egoísta. Fuera cual fuera el motivo, lo deseaba. Había perdido a un hijo que anhelaba, pero no lloraba. No sentía culpa, el corazón roto, solo un frío absoluto, como si un agujero inmenso se hubiera abierto dentro de ella.